la última luz del faro. Bueno, en todo pueblo hay un lugar así, si uno se pone a buscar. Un edificio que nadie fotografía para una postal. En el nuestro era un parque de oficinas gris y achaparrado junto a la autopista, sede de un centro de llamadas llamado Comunicaciones El Faro. Y si alguna vez se preguntaron por qué una empresa dedicada a disputas de facturación e Internet caído decidió ponerle nombre del Faro, bueno, guarden esa pregunta. Ya llegaremos a eso. Esta es la historia de Christine Marsh, quien trabajó allí durante 22 años, y quien era, sin que nadie terminara de notarlo, la única razón por la que ese lugar no se había estrellado contra las rocas mucho tiempo atrás. Imagínenla un martes cualquiera, antes de que abrieran las puertas y los teléfonos empezaran a sonar. Christine se movía por la planta vacía, como se mueve alguien por su propia cocina a medianoche, sin necesitar encender la luz en realidad. Enderezaba una pila de auriculares, echaba un vistazo a la cola de llamadas y hacía, para sus adentros, una pequeña nota mental sobre cuál línea estaba a punto de complicarse. Cuando un compañero más joven se asomaba por encima del cubículo con cara de confusión y una pregunta a medio formular sobre el sistema, Christine respondía antes de que él terminara de preguntar, y volvía enseguida a lo suyo, como si no le costara nada. Le costaba algo, siempre cuesta algo. Había un termo de café sobre su escritorio, apenas a la mitad y ya frío, porque hacia las 10 de la mañana solía verse arrastrada a la emergencia de otra persona y se olvidaba de terminarlo. Había una sonrisa pequeña y cansada que le dedicaba al reloj casi todas las tardes, del tipo que uno le regala a un viejo amigo que siempre llega más tarde de lo que querría. Y había, más seguido de lo que debería, un mensaje de casa esperando ya en su teléfono cuando empezaba el turno. Algo que no leería hasta el almuerzo si es que se acordaba de almorzar. Que quede claro, Christine no era infeliz exactamente. Era algo más callado y más peligroso que la infelicidad. Estaba acostumbrada. Todo el día, todos los días, Christine evitaba pequeños desastres que nadie más veía venir. Desviaba a un cliente que estaba a 2 frases de explotar hacia exactamente la persona indicada, con exactamente el tono indicado, antes de que la explosión llegara siquiera. Notaba un ticket mal registrado, enterrado 6 pantallas más abajo, y lo arreglaba en silencio antes de que se convirtiera en la crisis de algún jueves por la tarde. Se inclinaba y le susurraba a un compañero el guión correcto en plena llamada, como una apuntadora de teatro que nadie podía ver, y el compañero salía airoso, sin pensar ni un segundo en preguntar cómo. Como aquel martes en que un hombre llamó tan furioso por un error de facturación, que anunció con calma y absoluta convicción que pensaba manejar hasta las oficinas centrales y plantarse en el lobby hasta que alguien lo respetara. El pobre chico de 23 años que había atendido la llamada estaba a 2 frases del llanto. Christine le deslizó una notita sobre el escritorio sin siquiera detener el paso rumbo a la sala de descanso. 3 palabras y una extensión interna. La llamada terminó 4 minutos después, con el hombre riéndose de algo que no tenía nada que ver con la facturación. El chico de 23 años nunca entendió bien qué había pasado. Solo supo que había pasado. «Eres un salvavidas, Christine», le decían todo el tiempo. «Es algo precioso de escuchar. Las primeras 100 veces. Después de eso empieza a sonar a algo que uno le dice a un extintor. Lindo tenerlo cerca. Nunca invitado a cenar». En casa las cosas eran más suaves.
y de algún modo eso las volvía más tristes. Christine llegó una noche, más tarde de lo prometido, otra vez, y encontró la mesa ya levantada. Su esposo Tom y su hija Janelle no estaban enojados. Ese era el problema. Habían dejado de enojarse hacía años. Tom solo le dio un beso en la sien y le dijo que había sobras en la heladera por si quería. Y mencionó, casi como al pasar, que Janelle había querido mostrarle algo más temprano. Un video de la boda de una amiga, nada importante, pero ya se había subido a su cuarto. Janelle le dio a su madre un abrazo cálido y breve, completamente sin sorpresa. El abrazo de alguien que esperaba exactamente esto. «Perdón, cariño», dijo Christine, con las palabras tan gastadas de tanto usarlas que ya casi ni hacían ruido. «Está bien, mamá», dijo Janelle. Y lo dijo con cariño de verdad, lo cual, de algún modo, era peor que si no lo hubiera dicho. Christine se decía a sí misma, como siempre, que las cosas se calmarían después de este trimestre, después del próximo cambio de horario. Lo había dicho tantas veces que las palabras se habían pulido como esas piedras que uno lleva en el bolsillo y soba sin pensar. Y entonces llegó Devon. Prácticamente se podía escuchar su perfil de LinkedIn actualizándose en tiempo real. Llegó a la planta el primer día, irradiando esa confianza particular de quien jamás en su vida ha recibido un no en serio. Mencionó su título, después su segundo título, después una certificación con una sigla que nadie más en el edificio había escuchado jamás, que explicó, sin que nadie se la pidiera, con todo lujo de detalle, en algún punto entre el guardarropa y su nuevo escritorio. Hablaba de optimizar el flujo de trabajo antes de saber dónde quedaba el baño. Entre llamada y llamada, mencionaba como al pasar planes de brunch o un viaje a algún lugar con muy buena luz para las fotos o a un chico que estaba conociendo que, al parecer, tenía un barco entero. Y todo eso aterrizaba con la insinuación liviana de que su vida, a diferencia de la de ciertas otras personas, era plena, ligera y completamente suya. Era perfectamente amable con Christine. Eso era casi lo peor. Era la amabilidad que uno le muestra a alguien que ya decidió que no está a su altura, cálida, un poco ruidosa, levemente compasiva. Una vez viendo a Christine resolver 3 cosas a la vez, sin el menor esfuerzo aparente, Devon llegó a decir: «Ay, eres como súper buena en esto para alguien que lleva tanto tiempo haciéndolo». Frase que esconde, si uno se pone a buscar, al menos 2 cumplidos adentro de un insulto. Dulce pero anticuada, parecía decir toda la actitud de Devon, incluso cuando su boca decía otra cosa. La primera fricción real llegó rápido. Frente a la mitad de la planta, con tono brillante y servicial, Devon corrigió a Christine sobre una política que Christine, casualmente, conocía bastante bien, ya que había sido ella quien había inventado en silencio el atajo no oficial años antes de que Devon terminara la secundaria. El tono de Devon era tan agradable, tan razonable, que llevarle la contra habría parecido mezquino. Así que Christine solo sonrió. Hizo un pequeño chiste sobre hacerse vieja y lo dejó pasar. Por dentro, sin embargo, algo se le tensó. Existe un escozor muy particular en que alguien que todavía está aprendiendo, donde están los interruptores de luz, te dé clases sobre el trabajo de toda tu vida. Marla, la supervisora, decidió, con las mejores intenciones, como suelen tener las supervisoras, poner a Christine a enseñarle el oficio a Devon. Y aquí, tengo que decírselo,
es donde la historia se pone un poco graciosa, porque ver a alguien enseñarle a Devon era un poco como ver a alguien explicarle a un gato cómo nadar. Christine le mostró las técnicas de verdad, esas que nunca aparecen en ningún manual. Cómo bajar a un cliente furioso del precipicio sin hacer ni una sola promesa que no se pueda cumplir. Cómo leer 3 líneas de notas incompletas y entender exactamente qué había salido mal 4 llamadas atrás. Cómo mantener la voz firme cuando el sistema se congela en plena llamada y el cliente ya está gritando. Devon asentía, atenta del modo en que asiente alguien que ya decidió que sabe más. «Ay, eso está tan anticuado», decía, alegremente, sobre una técnica que el mes anterior le había salvado a la empresa una cuenta de 6 cifras. En mi última capacitación aprendimos un marco mucho más estructurado para eso. Hubo un jueves particularmente memorable en que Devon, ansiosa por demostrar su marco estructurado, tomó una llamada en vivo de una mujer que llevaba 6 días sin internet en plena ola de calor. Devon abrió con una explicación entusiasta de nuestro protocolo de empatía en 4 pasos. Y la mujer, que no quería un protocolo, quería su internet de vuelta, colgó a los 90 segundos. Christine la volvió a llamar. Se disculpó una sola vez. Arregló el problema real en 4 minutos y nunca más volvió a mencionar el protocolo. La realidad, hay que entenderlo, jamás le ha dado ni la más mínima importancia a los marcos estructurados. Sigue siendo, sin más, la realidad, tan terca como siempre, y alguien tiene que lidiar con ella. Unos días después, en la reunión matutina, Marla elogió la energía fresca de Devon y su pensamiento estructurado gracias a su capacitación. Después señaló hacia Christine y la llamó nuestra roca firme, y pasó al siguiente punto de su lista. Nada de aumento, nada de reconocimiento real, solo una etiqueta, entregada como una cinta de participación. Christine escuchó roca firme y lo tradujo al instante y correctamente, como dada por sentada. Esa misma tarde su teléfono vibró con una foto de Janelle, algo pequeño y dulce, un pequeño momento familiar que Christine se había perdido sin siquiera saber qué estaba pasando. La miró un largo rato antes de guardarse el teléfono en el bolsillo y atender la siguiente llamada. Las cosas empeoraron antes de mejorar, como suele pasar. Reunión tras reunión, Devon empezó a repetir las viejas sugerencias de Christine, disfrazadas con un lenguaje más reluciente. Aprovechar el conocimiento institucional, lo llamaba ella, que era una forma elegante de describir exactamente lo que Christine llevaba 2 décadas haciendo sin que nadie se lo agradeciera. Tenía un verdadero talento para eso. Había que reconocerlo. La manera en que podía tomar algo que Christine había dicho de pasada semanas atrás y presentarlo ante la sala, como si se le acabara de ocurrir, ya formado, esa misma mañana en la ducha. La gerencia asentía, encantada, sin la menor idea de dónde habían salido realmente las ideas. Rita, que se sentaba 2 escritorios más allá, y no se perdía nada, se inclinó una tarde y le dijo en voz baja: «Sabes que esa era tu idea, ¿no? Desde la primavera pasada. Lo de marcar a los clientes que llaman repetidas veces antes de que siquiera atiendan». Christine solo se encogió de hombros, pero algo dentro de ella había empezado a llevar la cuenta. En casa las grietas se hicieron más anchas. Christine se perdió la cita médica de Tom, llamando desde el estacionamiento en vez de sentarse a su lado en la sala de espera, enterándose de las noticias de segunda mano a través de la ventanilla del auto con el motor todavía encendido.
se perdió un hito de Janelle, pequeño para cualquier otra persona, enorme para una hija que esperaba ver si su madre aparecía. Y esta vez, Janelle no lo dejó pasar en silencio. «Siento que estás más casada con ese auricular que con nosotros», le dijo, sin crueldad, lo cual de algún modo hizo que doliera más. Christine no tuvo respuesta. Se quedó parada en el umbral de la cocina un largo rato, todavía con la ropa de trabajo puesta, sin decir absolutamente nada, porque por primera vez empezó a preguntarse si tanta confiabilidad en el trabajo la estaba volviendo, en silencio, poco confiable en todo lo que de verdad importaba. Entonces llegó la tormenta, como llegan las tormentas, toda de golpe. La temporada alta golpeó como pasaba todos los años, salvo que ese año 3 personas se enfermaron la misma semana, y nadie lo había previsto. Una actualización de software se rompía de alguna forma nueva y creativa cada día. Una mañana, el sistema de enrutamiento de llamadas simplemente olvidó cómo enrutar llamadas, que es, coincidirán conmigo, la única cosa que un sistema de enrutamiento de llamadas se supone que debe saber hacer. Marla, presionada desde arriba, empezó a exigir máxima flexibilidad, que en lenguaje corporativo significa más horas extra, menos aviso previo. Arréglenselas como puedan. En medio de todo eso, Devon se mantenía vidriosa y compuesta, tratando el caos menos como una crisis y más como una audición. Una oportunidad, por fin, de mostrar de lo que era capaz, mientras todos a su alrededor sobrevivían a café recalentado y paciencias cada vez más cortas. Y por un momento brillante y extraño, pareció que Christine por fin iba a conseguir lo que había esperado en silencio durante 20 años. En medio de la peor semana que nadie recordaba, salvó ella sola una cuenta importante. Rescató un lote de archivos corruptos segundos antes de que se perdieran para siempre. Convenció a un cliente furioso que amenazaba con demandar devolver de ese precipicio, todo en una sola llamada de 40 minutos, que la dejó con la voz ronca y las manos temblando después. Por unas horas, la alta gerencia de verdad se dio cuenta. Alguien de la regional, un nombre que nadie en la planta había escuchado pronunciar jamás en voz alta, mandó un correo con su nombre adentro y la palabra impresionante escrita ahí, en blanco y negro. Entonces Devon, sonriendo, mencionó un proceso que ella había propuesto y que supuestamente había ayudado. No había ayudado, pero el crédito se difuminó de todos modos, como el aliento tibio empaña una ventana, y para el final del día ya nadie recordaba con exactitud de quién había sido la victoria. Esa noche, sola en la mesa de la cocina, después de que todos se hubieran ido a dormir, Christine por fin se permitió sentir el peso de los 22 años juntos. Las cenas perdidas, las citas perdidas, la espera interminable de un reconocimiento que siempre estaba a punto de llegar y nunca terminaba de llegar. Y ahí, sobre la encimera, había algo que había estado evitando durante más tiempo del que quería admitir: los papeles de su jubilación, enviados por correo meses atrás todavía dentro del sobre. Los abrió por fin y los leyó como corresponde por primera vez. Elegibilidad completa, un paquete decente, una puerta que no se había dado cuenta de que ya estaba abierta. No decidió nada esa noche, pero algo cambió de lugar. Quedarse para siempre, entendió por fin, nunca había sido otra cosa que un cuento que se había estado contando a sí misma. La verdadera prueba llegó poco después, como siempre llega, en el peor momento posible, con lo más alto posible en juego.
Una escalada importante de un cliente cayó sobre la planta, del tipo que hace que la oficina regional llame por teléfono. El cliente era una empresa de logística de tamaño mediano que manejaba carga para la mitad de los negocios en 3 estados, y su servicio había estado fallando de forma intermitente durante 2 semanas. Estaban a una mala tarde de irse para siempre. Marla, tal vez sin pensarlo del todo, puso a Devon y a Christine a manejar el caso juntas. Devon al frente, presentando, enviando correos, reportando, luciendo impecable para cámaras que en realidad nadie veía. Christine atrás, haciendo el trabajo de verdad, los datos, las llamadas, las soluciones que de verdad iban a evitar que la cuenta se fuera. Christine entendió de inmediato el arreglo por lo que era. Si algo salía mal, la persona en la sombra sería la más fácil de culpar. Y por supuesto algo salió mal. Christine se lo había dicho claramente 2 veces. Confirmar la ventana de interrupción con el equipo técnico antes de prometerle nada al cliente. Porque los registros del sistema no eran confiables esa semana, y decir algo equivocado solo iba a empeorar las cosas. Bajo presión, ansiosa por parecer eficiente, en una llamada con 3 vicepresidentes escuchando, Devon se saltó ese paso y le prometió al cliente una ventana de solución que no existía. Le dio un número, sacado de un panel que, en ese mismo instante, tenía 20 minutos de atraso, y lo dijo con esa clase de seguridad que hace que la gente crea cosas que no son ciertas. El error no se quedó pequeño. Se fue agrandando, como se agrandan los errores cuando nadie los atrapa a tiempo, hasta que el cliente estaba furioso. La cola de llamadas era un muro rojo, y una auditoría interna había marcado toda la cuenta. Lo que vino después fue lo más cerca del caos absoluto que esa oficina vio jamás. Teléfonos sonando en estéreo, supervisores trotando en vez de caminando. El monitor de alguien mostrando nada más que un mensaje de error en ese tono de rojo que normalmente se reserva para las emergencias de verdad. Devon mandaba correos seguros y de hablar rápido que no arreglaban nada, porque el problema real seguía ahí abajo, intacto, como una filtración detrás de una pared que ninguna mano de pintura fresca va a solucionar. El cliente llamó 2 veces más, cada vez más furioso que la anterior, y las 2 veces fue Christine quien atendió. Christine quien se disculpó por algo que no había causado. Christine quien de verdad abrió el sistema y rastreó la ventana real de interrupción hasta donde de verdad había empezado. Y Christine, como siempre, fue arrastrada desde todas las direcciones a la vez para apagar incendios que no había encendido. Cuando Marla, y peor todavía, alguien 2 niveles por encima de Marla, finalmente exigió respuestas, Devon hizo lo que suele hacer la gente como Devon bajo presión. Desvió la culpa. Le echó la culpa al sistema. Murmuró algo sobre fallas de comunicación y procesos heredados, en un tono que lograba apuntar, sin nombrar a nadie directamente, justo hacia Christine. Es un patrón viejo y cansador. Llegan los problemas, los más ruidosos los esquivan, y la callada absorbe las consecuencias, porque siempre lo ha hecho, y todos asumen que siempre lo hará. Esta vez no lo hizo. Christine se puso de pie, con calma, como hacía todo, y expuso la cronología completa, con claridad y sin drama. El lunes a las 9:15 recomendé que confirmáramos la ventana de interrupción antes de contactar al cliente. Dijo, aquí está el mensaje donde lo dije. El martes le dijeron al cliente que el problema se resolvería antes de que terminara el día, lo cual no sucedió, porque esa información no vino de mí,
y tampoco vino del equipo técnico. No levantó la voz. No miró a Devon mientras lo decía, y no necesitaba hacerlo. Simplemente nombró los hechos, uno tras otro, y dejó que hablaran por sí solos, como suelen hacerlo los buenos hechos cuando por fin se los deja. Y por debajo de los hechos, en voz baja pero inconfundible, nombró también el patrón. «Llevo haciendo esto 22 años», dijo, frente a una sala que se había quedado completamente en silencio. «Les estoy diciendo que recomendé y cuándo, porque creo que ya es hora de que alguien lo escuche de verdad. 22 años de que confiaran en ella y 22 años de que no la escucharan. Y como esas dos cosas, resultó no podían seguir pasando al mismo tiempo para siempre. Fue, a su manera discreta, lo más valiente que había hecho en años. Y una vez que los hechos quedaron ahí, a la vista de todos, claros como el agua, ya no quedaba mucho margen para que nadie los discutiera. La seguridad de Devon había estado haciendo gran parte del trabajo que debería haber hecho su criterio. Marla la sacó de las tareas de cara al cliente y la puso en una evaluación de desempeño formal, de esas con seguimientos cada 15 días y una carpeta que te sigue a todos lados. La gente que durante meses había confiado calladamente en sus credenciales empezó con la misma discreción a dejar de hacerlo. Devon seguía yendo a trabajar todos los días, seguía haciendo su trabajo, pero algo en el ambiente se había reacomodado a su alrededor, como se asienta una casa después de que uno por fin nota la grieta en los cimientos. Nadie dijo mucho en voz alta al respecto. No hacía falta. En las secuelas, ansiosa por estabilizar las cosas, la gerencia le dio a Christine un pequeño aumento. Uno real, incluso más que un gesto simbólico. Aunque cualquiera que hiciera bien las cuentas sabía que ni de cerca cubría 22 años de ser la única adulta confiable de la planta. Aún así la gente la felicitaba, como si por fin hubiera ganado algo, como si el universo hubiera estado llevando la cuenta todo ese tiempo y por fin, a regañadientes, hubiera pagado. Fue en una reunión individual con Marla, poco después, que Christine dijo lo que nadie vio venir. Le agradeció con sinceridad el aumento. Y después, con la misma calma con la que había expuesto aquella cronología semanas atrás, dijo que se iba a jubilar. «¿A partir de cuándo?», preguntó Marla, ya buscando un lapicero, como si todavía existiera alguna forma de escribir una salida a todo esto. «Dentro de 6 semanas, un viernes», dijo Christine. «Voy a ayudar a entrenar a quien sea que pongan en mi lugar». La sala se quedó muy callada. Nadie había planeado un mundo sin Christine en él. Simplemente se la daba por sentada, como se da por sentado que el piso va a sostenerte. Christine explicó, con suavidad pero sin titubear, que haber sido ignorada durante tanto tiempo le había enseñado algo que no había querido aprender, que había pasado años esperando que alguien por fin la notara, en vez de simplemente vivir su propia vida. Era elegible, estaba lista, y por primera vez en mucho, mucho tiempo estaba eligiéndose a sí misma y a su familia a propósito. Las reacciones fueron más o menos las esperadas, y un poco más. Devon, hay que reconocerlo, se vio genuinamente sacudida. Una parte pequeña y enterrada de ella había llegado a depender de Christine, más de lo que jamás había admitido, ni siquiera ante sí misma, y por una vez no tenía lista ninguna respuesta pulida. Solo dijo, «Ah», muy bajito, y después un momento más tarde, «No me había dado cuenta de cuánto en realidad». Y no terminó la frase.
lo cual le dijo a Christine más de lo que cualquier frase terminada podría haberle dicho. Marla se vio dividida en dos direcciones a la vez, preocupada por perder a su mejor resolvedora de problemas, y bastante avergonzada de que hubiera hecho falta una crisis total y una carta de renuncia para que por fin dijera lo que Cristina había valido todo ese tiempo. Y Rita, la querida Rita, solo sonrió y dijo que estaba orgullosa de ella y un poco inspirada también. Fuiste e hiciste lo que el resto de nosotras solo hablamos de hacer, le dijo Rita más tarde, frente a un café que por una vez tuvo la oportunidad de enfriarse del todo. No creas que no lo noté. Los últimos días de Christine fueron de esos que te hacen reír y doler en la misma hora. Estuvieron los rituales habituales de despedida del centro de llamadas. Una torta un poco torcida que alguien claramente había encargado a último momento. Una tarjeta que todos firmaron y que de algún modo se quedó sin espacio antes de que la mitad de la planta llegara a firmarla. Decoraciones claramente recicladas del cumpleaños de alguien 2 meses atrás, hasta una serpentina que todavía decía, ya casi borrosa, «Feliz 30, Marcus». Devon, en un gesto que sorprendió absolutamente a todos, incluida ella misma, trajo una bandeja de galletas caseras de verdad, un poco quemadas por abajo, y casi no dijo nada mientras las dejaba sobre la mesa. Fue lo más parecido a una disculpa que nadie le sacó jamás, y Christine, para su enorme mérito, la aceptó exactamente como tal. Pero por debajo de las bromas, algo real estaba pasando. Christine pasó esos últimos días transmitiendo todo lo que sabía, ya no como el trabajo invisible que siempre había hecho en silencio, sino abiertamente ahora, a su manera, como un regalo que finalmente había decidido que tenía permitido dar. Esta vez lo anotó todo. Se aseguró de que el nuevo empleado que la seguía de cerca entendiera de verdad el porqué detrás de cada atajo, no solo el qué. En casa, Tom y Janelle estaban esperanzados, con la cautela de quienes ya habían escuchado promesas así antes. Pero esta, notaron, venía con papeles de por medio. Esta era de verdad. Y aquí, si me lo permiten, es donde la historia hace algo bastante hermoso, que es dar un salto hacia adelante, como suelen hacer las buenas historias, para mostrarles qué fue lo que realmente cambió. Unos meses después, la vida de Christine se veía distinta en todas esas formas pequeñas y enormes a la vez. Ahora estaba en las cenas familiares, no llamando desde un estacionamiento. Había retomado un viejo pasatiempo que había dejado años atrás. La jardinería, nada menos, de esas con tierra bajo las uñas y sin ningún plazo de entrega. Ella y Tom empezaron a dar esas largas caminatas de los sábados, de las que siempre hablaban y nunca terminaban de hacer. Janelle empezó a llamarla solo para charlar, no solo para confirmar si su madre se había acordado de algo. Su vida no era de pronto perfecta. La vida de nadie lo es jamás. Pero estaba menos agotada y mucho más presente, y eso hace toda la diferencia. Entonces, una tarde cualquiera, mientras tenía las manos metidas en un cantero que llevaba años descuidando, sonó su teléfono, y era Marla. La planta, al parecer, no había andado bien sin ella. Los procesos se habían ido aflojando en los bordes. 3 personas habían renunciado en 2 meses, y las que se quedaron seguían chocando contra las mismas paredes que Christine solía despejar sin que nadie lo notara. Nadie había logrado reemplazar del todo ese tipo particular de conocimiento que Christine había llevado en la cabeza durante 22 años, porque ese tipo de conocimiento en realidad no se transmite. Hay que vivirlo.
Marla preguntó, un poco avergonzada, si Christine consideraría volver. No de tiempo completo, como consultora. Unos días a la semana, capacitando personal, construyendo esta vez documentación de verdad, del tipo que pudiera sobrevivirla a ella misma. Y aquí es donde la historia da una vuelta más, porque la balanza del poder, ya lo notarán, se había invertido por completo y en silencio. Christine ya no era quien necesitaba ese trabajo. El trabajo la necesitaba a ella. Lo pensó, de verdad lo pensó, como uno piensa las cosas cuando por fin tiene el lujo de elegir libremente, y no por obligación. Pensó en los límites, en Tom, en Janelle, en esa paz tan particular y tan ganada que había construido desde que cruzó esa puerta. Y al final dijo que sí, pero solo en sus términos. 2 días a la semana. Una tarifa que reflejara lo que realmente sabía, no lo que le habían estado pagando por saberlo gratis todos esos años. Nada de llamadas de crisis, nunca, bajo ninguna circunstancia. Una frase que repitió 2 veces, despacio, para que quedara bien clara. Por un tiempo funcionó exactamente como lo había planeado. Capacitaba a la gente como correspondía, con su propio horario, y a las 5 cerraba la sesión y volvía a su vida de verdad. Pero no pasó mucho tiempo, unos meses tal vez, antes de que esa vieja gravedad empezara a colarse otra vez. Un mensaje urgente por aquí, enviado a las 9 de la noche. Una reunión que se alargó 45 minutos más de lo previsto. Una llamadita rápida que no tenía nada de rápida. El trabajo, fiel a su naturaleza, seguía probando los bordes del límite que ella había trazado, igual que el agua siempre encuentra la grieta más pequeña en una pared. Así que Christine hizo lo que se había ganado el derecho de hacer, lo que la vieja Christine jamás habría podido hacer. Se fue otra vez, con calma, por completo, y esta vez para siempre, sin drama, sin culpa. Solo una decisión clara y tranquila de que su vida ahora le pertenecía a ella, y eso ya no era sencillamente negociable. Firmó los papeles definitivos un martes por la tarde, sentada en un escritorio pequeño dentro de un camarote con ventanilla redonda. Porque, y esto lo tengo que mencionar, Christine, Tom y Janelle llevaban 3 días en un crucero. Las primeras vacaciones de verdad que cualquiera de ellos recordaba haber tomado juntos sin que el teléfono de Christine vibrara cada 20 minutos. El correo que confirmaba todo se quedó un momento en la pantalla, antes de que ella le diera enviar. Términos aceptados, vigencia inmediata, sin obligaciones futuras. Lo leyó 2 veces, como se relee una frase que uno llevaba media vida esperando que significara algo. Después cerró la laptop. La miró un instante, como se mira a un excompañero de trabajo al que uno respeta pero no extraña demasiado, y la dejó a un lado. No la volvió a revisar, ni esa tarde, ni la mañana siguiente, ni una sola vez en lo que quedó del viaje. En cambio salió a cubierta, donde el sol de la tarde le hacía algo dorado y generoso al agua, y encontró a Tom y a Janelle exactamente donde esperaba encontrarlos, apoyados en la baranda, esperándola, sin ninguna prisa en absoluto. Janelle tenía 2 tragos con sombrillitas, uno para cada una, con la condensación ya resbalando por el vaso. Tom no le preguntó cómo había ido la llamada. Por fin había aprendido a no hacerlo. ¿Todo arreglado? Fue todo lo que dijo. Todo arreglado, respondió Christine, y tomó el trago que su hija le tendía, y lo dijo queriendo decir absolutamente todo lo que esa frase puede llegar a significar.
Y tal vez ahora entiendan por qué a una empresa dedicada a disputas de facturación se le ocurrió ponerse nombre de faro. Durante 22 años Cristina había sido la luz que evitaba que todo ese lugar encallara en las rocas. Firme, confiable, completamente dada por sentada por los mismos barcos a los que ayudaba a llegar a puertos sanos y salvos. Pero un faro, si lo piensan bien, jamás puede abandonar su roca. Se queda ahí parado, brillando para beneficio de los demás, fijo en su lugar, viendo ir y venir a los barcos mientras él se queda exactamente donde siempre estuvo. Christine Marsh había dejado de ser un faro. Se acercó a su familia, entrelazó el brazo con el de Tom y se quedó mirando toda esa agua abierta, brillante e interminable, completamente indiferente a las colas de llamadas, las metas trimestrales, o la idea de cualquiera sobre lo que una roca firme debería hacer con el resto de su vida. En algún lugar detrás de ellos, a 3 estados de distancia, los teléfonos de Faro Comunicaciones seguían sonando, como siempre suenan los teléfonos. Christine, por primera vez en 22 años, no los escuchó en absoluto. Ya estaba mirando hacia adelante, más allá de la baranda del crucero, yendo ahora a donde ella quisiera, en un rumbo completamente suyo.